Entonces es una organización que abarca una zona más grande que la articulación, que no corresponde a alguna raíz o alguna innervación, alguna zona de innervación. Entonces, el más conocido de todos estos es el facial. Y no puedo hablar mucho. Síndrome miofascial, como ven más o menos el dibujo y el nombre, son la causa es muscular. Entonces, ¿cuál es el problema? Se supone que el miofascial es un síndrome que es siempre secundario. Miren si se escucha bien, no escucho yo nada. Más o menos. Ahora. Mejor. Miofascial es decir, que tiene que haber algo que lo está causando. Tiene que haber algo que lo esté causando. Tiene que haber alguna enfermedad, algún desencadenante, alguna lesión neurológica, muscular, articular, cualquiera que cause alguna lesión muscular que se traduce en una contractura. Tiene que haber alguna contractura permanente. O sea, les pongo un ejemplo nomás. Es muy común en embarazadas que tengan Kervain. Perdón, en puérperas, o sea, madres que tienen su hijito, es muy común que tengan Kervain, que es la inflamación del tendón de la vertebral extensor corto, duele acá. La consecuencia de tener el Kervain tiene miofascial de los músculos que corresponden a esos tendones. Entonces, al final, desgatillaron algo que parece un Kervain, alivia una parte del dolor. No alivia todo el dolor, pero una parte. Digamos que tengan alguna hernia en la columna. Entonces los músculos, usualmente glúteos o parte de los miembros inferiores, glúteos o la lumbar, a veces terminan siendo permanentemente contracturados para mantener una posición antálgica. Y aparece un síndrome miofascial de ello. Con esos ejemplos, miofascial siempre es secundario, nunca es primario, siempre tiene que haber alguna lesión que lo desencadene. Entonces, como algo hay que lo está desencadenando, el músculo está contracturado como respuesta. Eso nos pasa a todos, ¿no? Duermes en una mala posición, no sé, te lesionas algo en algún deporte, vas a mantener una posición anormal y mantener la contractura de esa zona. Entonces, en el miofascial, la contractura se hace permanente. Uno despierta con tortícolis, digamos, ¿no? Que te dicen antes, anda con el cuello mal, con el esternocleidomastoideo esté contracturado, te duele unos días y desaparece, ¿no? Acá digamos que es lo mismo, pero queda permanentemente contracturado. ¿Y qué pasa en esta zona? Dentro del músculo hay una zona que está mucho más contracturada y dentro de esa zona hay un punto que está permanentemente contracturado. Esa zona se llama banda tensa. Nuestra banda tensa que es palpable. Acá, no sé, deberían tener la mitad o una tercera parte de mi paciente de un lado. Es muy común. En el músculo es palpable una banda que es dolorosa y esa banda se llama banda tensa. Dentro de esa banda tensa hay un punto gatillo. Ese punto gatillo central que correspondería esto sería la banda tensa y dentro de la banda tensa hay un punto gatillo. Este punto gatillo está permanentemente contracturado y las arterias, las venas que llegan a este punto por la contractura de los músculos están siendo presionadas. No llega mucha sangre, entonces hay isquemia. Entonces, acá se forma como un cortocircuito. En la isquemia, el punto gatillo otras dos venas, pero la isquemia es un círculo vicioso acá. Y al estar permanentemente contracturado, con la isquemia empieza a aparecer sensibilización periférica, síndrome de sensibilización central y periférica.
han hecho en cardio han hecho Wolf Parkinson White, ¿no? Tiene un haz anómalo en el corazón, conduce, que puede llegar a tener, puede conducir a una arritmia cuando el anómalo retrasa, ¿no? Que el haz de Purkinje viene aquí y el haz anómalo vuelve a conducir el mismo estímulo nervioso hasta el inicio y se forma como un círculo vicioso. Más o menos lo mismo es síndrome de sensibilización central periférica. Es el dolor o la lesión lo que termina provocando más dolor. En la parte periférica, digamos que, central y periférica terminan siendo mucho más sensibles los nervios al estímulo que antes no era doloroso y ahora sí, y desencadenan estímulos dolorosos, aunque ya no hay nada que los esté dañando. Entonces, el punto gatillo es el punto más importante para el diagnóstico de miofacial, porque la parte, digamos que nos provoca el dolor. ¿Y cómo es esto? Lastimosamente en miofacial es memoria, todo es memoria visual. Aquí vemos fotos, vemos, digamos, ese es el punto gatillo del trapecio, miofacial del trapecio. Por acá más o menos está el punto gatillo, pero la zona de dolor referido de todo el trapecio es esta, por acá. Lo mismo funciona para los músculos cervicales o occipitales, los que vienen con cefalea tensional, por ejemplo. Hay cefalea tensional, la que está asociada a contractura de los músculos cervicales, que uno desgatilla y el dolor baja. Esto es el cuello nomás, y lo mismo es en la parte anterior del cuello, para estar localizando escaneos también. Esto es el miembro superior. Vamos a decir, digamos que hagamos el ejemplo del raíz, ¿no? Que sería acá, aquí. Y el dolor va a ser desde el codo hasta el dedo. Digamos que sea una faceta del tríceps, sería acá. El dolor va a ser desde el hombro hasta el codo. El peso del deltoide, desde el trapecio hasta el codo, más o menos. Entonces, acá es un nodo supraespinoso, por acá más o menos el. Entonces, el dolor de madera significa todos los músculos del cuerpo tienen una zona de dolor irradiado, una zona de dolor típicamente que le corresponde a esos músculos. Y como les dije, lastimosamente es memoria, pero cuando uno hace todos los días esto a diario, ya te aprendes de memoria todo esto. Acá, digamos, cuáles serían los más frecuentes. Los más frecuentes serían el trapecio y los occipitales. Y acá serían, de la parte del cinturón escapular, serían el supraespinoso, los más frecuentes, el redondo menor también. De acá serían los músculos, los extensores de dedos. Todos los extensores de los dedos son los más frecuentes en el brazo. Y en piernas es un poco más complicado, porque acá hay muchos más músculos. En estos, ¿cuáles serían los más frecuentes? Serían el vasto interno del cuádriceps y sería el glúteo con el glúteo medio. ¿Por qué son los más frecuentes? Digamos, en las consultas que han ido ustedes, seguro han visto pacientes que se quejan de dolor lumbar y algunos con dolor lumbar irradiado, como si fuese una radioterapia igualito. Bastantes de ellos, por no decir la mayoría, tienen que tener un miofacial, como les dije, no como causa del dolor, sino como algo secundario de la radiopatía que tienen. Si ustedes miran acá las zonas de irradiación, aquí, acá, son zonas muy parecidas a las raíces, no cualquiera se puede confundir. Y en el vasto interno, que es aquí, el dolor es en la zona anterior de la rodilla. Confunden mucho un miofacial con un patellofemoral, con una conducción rotuliana, se les fatiga el vasto interno y el dolor alivia inmediatamente. Mientras más central o más axial, más cercano al axial, más proximal, digamos, es más frecuente el miofacial. Mientras más distal, más periférico se encuentra, es menos común el miofacial. O sea, es mucho más común tener miofaciales de glúteos lumbares que tener de peroneos, ¿no? Por ejemplo. Es posible, pero no es tan común. Entonces, como les dije, lastimosamente esto es memoria, no tienen que aprender
aprenderse, bueno, deberían aprenderse cada uno de ellos, o siquiera los más frecuentes que les he mencionado yo, para que no sepan reconocer, porque el tratamiento es extremadamente sencillo. Ustedes mismos los pueden hacer de manera. El dolor, ¿cómo se hace el diagnóstico? Estos son criterios propuestos. Propuestos significa que no están aceptados como criterios de clasificación en el paciente. Pero tiene que haber los 5 mayores o 1 o 3 menores. Tiene que haber dolor espontáneo localizado. O sea, tiene que pertenecer de memoria la fotito que vemos ahora. Dolor espontáneo, alteraciones en la sensibilidad en las zonas de dolor referido hospedadas para un determinado punto de identificación. ¿Qué significa esto? Como cada músculo tiene una zona de dolor referido, se encuentran ciertos signos neurológicos en esa zona. A pesar de que no es un problema neurológico per se, da síntomas neurológicos, como alodinio. Entonces uno busca alodinio en la zona de ese músculo y la va a encontrar. Eso es algo. Banda tensa palpable en un músculo accesible es esto, simplemente palpas una cuerda o una pita dentro de ese músculo y es una banda tensa. Dolor exquisito localizado en un punto preciso en la banda tensa se refiere al punto gatillo. Disminución del rango del movimiento que participa el músculo es esto, ¿no? Están contracturados pero disminuyen. Reproducción del dolor y sensaciones alteradas por presión del punto gatillo. Esto es un tema muy típico. Digamos que encuentran un miofacial de trapecio, que es bien común. En cuanto a la banda tensa, dentro de la banda tensa está el punto gatillo y presionan el punto gatillo. Ustedes al presionar el punto gatillo van a provocar el dolor de esa zona. O sea, encuentro el punto gatillo acá, yo al examinar la presión y provoco dolor en toda esta zona al paciente. Y no te cuentas, el doctor me está haciendo doler hasta acá arriba. Y lo mismo pasa en todos los puntos gatillo. Provocación del espasmo de fibras musculares por palpación transversal o inserción de la aguja en punto gatillo. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno desgatilla, desgatillar es liberar ese punto gatillo. Hay varias maneras de hacerlo. Pero cuando uno desgatilla, se provoca un espasmo de todo el músculo. Entonces, uno pone la agujita en el punto gatillo y todo el músculo en todo el músculo aparecen varios espasmos que son visibles en realidad. Y algunos dicen incluso que necesitas ver el espasmo para estar seguro que has desgatillado correctamente el paciente. Alivio del dolor por estiramiento muscular o pulsión del punto gatillo. O sea, uno desgatilla y el dolor se alivia instantáneamente. No es necesario esperar ni nada. Solo terminas de desgatillar y el dolor desapareció o bajó mucho. ¿Cómo es el tratamiento? Obviamente, como siempre es secundario, hay que tratar de la parte que lo está generando. Entonces son ejercicios y regímenes posturales para las posiciones anormales como viciosas. Tratar los encadenantes que les dije, ¿no? Si tienen radiculopatía lumbares, tratan la radiculopatía. Si tienen Kervain, o sea, la tensionavitis de extensión rango corto, tratan el Kervain. Si tienen una conormalacia rotulana, tratan la conormalacia. No es forzoso, ¿no? Tratar la causa encadenante, porque si uno desgatilla un miofacial, el alivio es inmediato, pero es temporal. Como no está solucionando la causa, sino la consecuencia, entonces el paciente va a volver, que va a durar unos días o más el alivio y después vuelve a lo mismo. ¿Qué cosas se encuentra comúnmente? Escoliosis, disminución de los miembros inferiores, o sea que todos tenemos una pierna más larga que la otra, pero es hasta 1 centímetro que es aceptable. Si supera 1 centímetro ya es anormal y requiere corrección. Normalmente son platillas, no se van a operar, pero es sencillo. Hiperlaxitud, los hiperlaxos son como los que van al gimnasio y usan esteroides, por ejemplo, como tienen tanto músculo que no llega la sangre, es muy común que tengan miofaciales. Microtraumas también, radiculopatía, hipotiroidismo, deficiencia de hierro, BCL12 y estrés y ansiedad. ¿Cómo es el tratamiento? Y se hace desgatillamiento. Se hace seca o húmeda. Como te dicen húmeda, ¿a qué se refiere seca? Que no usas nada más que la aguja
y esto es con se puede usar anestésicos y algunos incluso más, pero ya menos personas usan corticoides como así igual como una infiltración, pero la gran mayoría usan solo con anestesia o sin nada. ¿Cómo es el desgatillamiento? Primero tienen que aprender a palpar la magnetesa y encontrar el punto gatillo, y una vez ubicado el punto gatillo se clava una agujita. ¿Cuál es la intención? La intención de esto es romper algunas fibras del punto gatillo y con eso se descontractura. Esa es la intención del desgatillamiento. Entonces, como les dije, hay dos maneras, ¿no? Una seca y una húmeda, si quieren ponerle el nombre. La seca sería esta es una aguja de acupuntura. Entonces se encuentra el punto gatillo y se clava y se introduce y saca la aguja repetidas veces hasta que se rompen las fibras y después procede. ¿Cuál es la ventaja? En que la aguja de acupuntura no es cortante. La aguja de la verde, la que usa la 21, que usamos para intramusculares, esa aguja es cortante. Entonces, si uno no sabe mucho anato o de casualidad te toca a alguien que tiene un nervio, un vaso cercano al punto gatillo, con la aguja 21, la cortante, la que se usa para intramusculares, puedes dañar algún vaso o un nervio. Pero tiene la ventaja de que como esa aguja vas a colocar lidocaína justo donde estás clavándola, el dolor va a ser menor. O sea, tú desgatillas, colocas lidocaína más o menos por acá y sigues introduciendo y clavando la aguja. Igual funciona, solo que como tienes lidocaína aquí, el dolor post-punción es mucho menor. Y esto de acupuntura que seca, la aguja no es cortante. Entonces tiene la desventaja de que eso a veces es un poco difícil de introducirla, pero es una aguja que no va a lesionar nada. Si tienes un vaso, una arteria, un nervio ahí, la aguja simplemente lo va a empujar, lo va a mover o no lo va a lesionar. Es muy difícil que lesiones algo con la aguja de acupuntura. Entonces, a mí personalmente esto es lo que más hago, ¿no? La seca. Porque con la húmeda me da miedo lesionar algún vaso que yo no me tengo que estar por ahí. Y tienes que ver que se contractura, que haya el espasmo al desgatillar. Si no has llegado al punto gatillo, tienes que buscarlo otra vez. La otra manera de ver si funcionó es de preguntarle si el dolor se alivió. Si tú desgastillaste y hiciste lo correcto, el dolor instantáneamente va a bajar. No serían las dos maneras de confirmar que has desgatillado y está bien. Ese es el localizado que hemos hablado, ¿no? Una zona diferente a una articulación, un tendón, un ligamento, pero es más grande, ¿no? Más grande que eso. Ahora otro localizado es dolor regional complejo. El dolor regional complejo tiene varios nombres. Algodonodistrofia, varios nombres ha tenido. Osteoporosis dolorosa, ha tenido muchos nombres en el pasado. El nombre que se usa ahora es dolor regional complejo, pero si usan los anteriores tampoco hay mucho problema. Es un poco raro también encontrar. Es un síndrome doloroso que aparece tras un evento nocivo con dolor espontáneo, hemodina, hiperalgesia, con edema, alteración del flujo sanguíneo, alteraciones odomotoras y lesión nerviosa evidente. Ese es el tipo 1 y el segundo es lo mismo, pero con lesión nerviosa. ¿A qué se refiere? Es un síndrome doloroso, o sea, duele una área grande del cuerpo, de una extremidad, perdón, toda la mano, todo el pie, toda la pierna, digamos, todo el antebrazo, algo así. Es un dolor que aparece tras un evento nocivo. Lo operaron, se cayó, se golpeó. Un dolor desproporcionado en el evento nocivo. O sea, no sé, se dieron un golpecito con su carpeta, digamos, y mañana viene con una mano recorte, hinchada, muy dolorosa. Algo así. La intensidad del dolor no tiene proporción con el trauma que han tenido. Entonces aquí viene el paciente con alodinia y hiperalgesia con síntomas neurológicos, con edema, o sea, síntomas vasculares también, alteración del flujo sanguíneo cutáneo, alteraciones odomotoras, o sea, del parasimpático, ¿no? Con mucha sudoración, a veces ya seco, y sin lesión nerviosa evidente. De repente, con la fisiopatología, no se sabe, es desconocido, no sabemos por qué ni cómo pasa,
Solo sabemos que están involucrados varios sistemas. El trauma es la causa más frecuente, pero también hay espontáneo, las fracturas o cirugías. La cirugía más comúnmente relacionada al dolor complejo es la cirugía de corrección de todo el carpo, o sea, la liberación del mediano. Si por ejemplo le operan del mediano y le hacen la liberación y ese paciente viene con una mano muy hinchada, muy dolorosa, entonces probablemente está haciendo un dolor complejo post cirugía. Lesiones radiculares, medulares, lesiones por aplastamientos, esguinces y neurocirugía son cosas descritas como desencadenantes de la enfermedad. Más o menos se ven 3 etapas, no necesariamente son consecutivas, o sea, no necesariamente uno es primero, 2 es después y 3 es primero. Entonces la primera etapa es así, es esta. Es una lesión, miren la mano, está bien hinchada, todo de la mano. La ven acá toda brillante y sudorosa. Ven esta mano y está atrófica. Y ven el cambio de coloración, está eritematosa violácea. Ven la atrofia, ya no hay músculos acá. El vello no se mira porque la foto no da calidad, pero el vello también debería estar disminuyendo por acá. Entonces la primera etapa es esta. Viene una persona con una mano muy hinchada. Incluso tú podrías confundirte que tenga pafíficos de esclerodermia o que tenga artritis o artritis muy severa, ¿no? Muy agresiva. Te podrías confundir porque está muy hinchado, o también te puedes confundir con una trombosis venosa de nivel superior. El punto es que tienes que haber descartado todas esas cosas, otras cosas, y que siga la hinchazón así. Entonces la primera parte es una etapa aguda con dolor, edema en la piel caliente y hiperhidrosis. Disminución del movimiento y la fuerza. La radiografía está normal. ¿Por qué pongo esto? Porque mucho tiempo atrás le pusieron el nombre incorrecto de osteoporosis dolorosa, por lo que se encuentra aquí la radiografía ya como osteopenia. Pero ahorita hablamos de eso. La segunda etapa, o distrófica, con piel fría, seca, cambios tróficos, dolor severo, disminución del crecimiento de vello, hiperhidrosis persistente, debilidad muscular, la limitación del movimiento de las articulaciones afectadas. O sea, de lo que estaba muy hinchado, ya se baja. La piel se hace fría de lo que estaba antes muy caliente y seca. El vello empieza a dejar de crecer y ya esa mano se está volviendo inútil, casi no la pueden mover. Los rangos están bien disminuidos. Y la tercera, atrófica, es piel atrófica, seca, fría, moteada cianótica, con mucha atrofia muscular, contracturas articulares, temblores, hipertrofia progresiva de la función o dolor persistente, que mejora con el descanso y peor con eventos pasivos, y que la radiografía muestra la osteopenia. Está incorrecto la palabra osteoporosis, pero es como le intentamos poner el nombre atrás. No se ve osteoporosis por radiografía, por ese caso. Entonces aquí es una mano ya atrófica, ¿no? Ya no hay mucho músculo, la mano ya casi no se mueve, sigue con el dolor, ya no hay vello, hay alteraciones vasomotoras también. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tiene que haber, lo primero es que sea dolor, dolor continuo desproporcionado por el factor desencadenante. Eso es lo primero. Y al menos un síntoma de cada una de las siguientes categorías. Primero, lo sensorial, que tenga alodinia, hiperalgesia y hipoestesia. ¿Quién me dice que es alodinia? ¿Alguien se acuerda? Un estímulo que no es doloroso es doloroso. ¿Ya? ¿Qué es hiperalgesia? Que siente más dolor de lo que debería ser. ¿Cómo? Que sienta más. Aumenta la sensibilidad. Eso sería hiperestesia. Más dolor, aumenta el dolor. Claro. Es un estímulo que sí es doloroso, pero que le duele más. O sea, no sé, te doy un golpe así, obviamente te duele un poco, un golpe así y ya vas a gritar del dolor. Eso es hiperalgesia. Hipoestesia. Hipoestesia es, bueno, obviamente que no siente menos, ¿no? Vasomotor, alteraciones de la temperatura, al inicio está muy caliente o al final está muy frío. Y color de la piel, al inicio está eritematoso
y el inicio está cianótico. Es un motor edema al inicio, este edema, la segunda ya no. Y en la sudoración, al inicio está en exceso de hiperidratos y al final está seca. En el trófico, indebilidad muscular, temblor, alteraciones de cabello, uñas y piel. O sea, ya no hay músculo. Al inicio hay músculo, pero duele y por eso no se puede mover. Y al final está tanta atrofia que ya la mano no se mueve para nada. Y el cabello, las uñas y la piel, o sea, el vello de esa zona ya no crece. ¿Cómo se hace el tratamiento? En realidad, el tratamiento es difícil. ¿Por qué les hago? Por ejemplo, miofacial es una enfermedad extremadamente común. Muy común. Ustedes aprenden a reconocer el punto gatillo, lo desgatillan y ya lo saben tratar. Es algo muy fácil y muy frecuente. Dolores muy complejos es algo raro. No es común, es bien raro. ¿Por qué se los pongo en la clase? Porque tienen que saber reconocerlo. Si nunca lo reconocen, nunca lo diagnostican. Si nunca lo diagnostican, es un paciente que sufre mucho para pululando por todos lados sin ninguna respuesta. Entonces al menos tienen que reconocerlo. Entonces lo primero que sí o sí tenemos que hacer es medicina física y rehabilitación. Y que esa mano va a terminar, o digamos mano, ¿no? Lo que sea, pero va a terminar muy secuestrada, medicina física y rehabilitación. De ahí tratamos el síntoma que predomina. Digamos, si es mucho edema, mucho dolor, antiinflamatorios. Algunas veces han animado a dar corticoides para el edema y el dolor. Si digamos es la parte neurológica la que predomina, antidepresivos, antipiléticos, análogos GABA, la gabapentina, pregabalina, por ejemplo acá. Si lo que predomina es la cianosis, la frialdad, podríamos usar vasodilatadores, nifedipino, por ejemplo. Si lo que predomina son las contracturas musculares que ocasionan dolor, son relajantes musculares lo que usamos. ¿Qué pasa si no mejora? ¿Cómo defines la mejora o la falla del tratamiento? Que el EVA sea 4, mayor a 4. O sea, la escala visceral 9, ¿no? Que sea mayor a 4. Ahí vamos con tratamiento psicológico. Y acá nos ayuda con el bloqueo simpático. Si es positivo, ya hacemos la simpatectomía, por ejemplo. Y si no funciona, un bloqueo neuroaxial, que es un poco más. O sea, básicamente es cortar o quemar un nervio para que la zona donde llegaba ese nervio presente ya anestesia, ¿no? Ya no duele, con las secuelas que eso causa. Pero a veces el dolor es muy intenso y no les queda de otra. Entonces es un tratamiento muy complicado que involucra varias especialidades, no solo reumatología. La intención es siempre reconocerlo, porque a mí de las 2 veces que me ha tocado, uno está más o menos, y en la otra sí la perdí. No sé qué habrá sido de ella, me imagino que hice todo lo que hice y no funcionó, por eso se buscó algo más. Pero eran muy jóvenes las personas. Mi vida así no es bonito. De los generalizados. Entonces, estos son dolores que vienen en todo el cuerpo. La fotito lo dice todo, ¿no? Que te duele todo, como moletear. Que es fibromialgia. Fibromialgia también es muy común. Por estadística, ¿cuántos son acá? ¿Son 20, 15? Por estadística, 1 o 2 deben tener fibromialgia, solo por estadística. Es muy común. Acá más o menos tiene una prevalencia de cada país que ha intentado hacerlo, pero también va a depender un poco de los criterios que han usado para hacer el diagnóstico. Pero no es nada raro, ¿no? La prevalencia va del 1.8 al 8%. Y se presume que hay una no diagnosticada del 75%. O sea, solo hemos diagnosticado un tercio, un cuarto. Las otras 3/4 partes está sin diagnosticar. Entonces, de acá deben haber que no sepan que tienen su diagnóstico unas 5 o 6 personas por ahí que tienen fibromialgia y no la aceptan todavía, no buscan una pregunta. ¿Qué significa fibromialgia? Es una enfermedad que causa dolor en todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y hay factores que las predisponen, que las mantienen y que las agravan.
más o menos cuando se intenta dividir esto, se intenta dividir en fibromialgia primero la asociada a enfermedades psicológicas o psiquiátricas, la asociada a enfermedades autoinmunes, la que no tiene asociación con nadie, y la ficticia. Ficticia significa son personas que por alguna razón, a veces psicológica o psiquiátrica y a veces legal, fingen fibromialgia, porque no es una enfermedad que puedas probar. O sea, por ejemplo, en artritis reumatoide yo cuento, no tengo artritis, tengo mi factor reumatoide, tengo mi hepatitis SP, tengo mi PCR, mi SC que me ayudan, ¿no? Pero acá no. Acá es todo examen físico, ¿no? Y de la manera actual, incluso ya casi sin examen físico, solo preguntando. Entonces, hay familias que tienen madre, hija, nieta, primas. Entonces, ser familiar de alguien que tiene fibromialgia te hace tener 8 veces más riesgo. Inmune no se sabe. En los pacientes con fibromialgia se han dosado las inmunoglobulinas, las interleuquinas proinflamatorias, y bastantes de ellas las tienen elevadas sin saber por qué. Neurológico, se entiende fibromialgia como un síndrome de sensibilización central, pero fibromialgia tiene un montón de síntomas neurológicos que no sabemos entender por qué los tienen. Algunas infecciones, por ejemplo, cuando hubo COVID, cuando estuvo el COVID de moda, un montón de pacientes después de tener COVID pues quedaban con fibromialgia, no saben por qué. Sobrecrecimiento bacteriano también, sobrecrecimiento bacteriano es que se encuentran bacterias en tractos de intestino donde no deberían encontrarse, ¿no? O sea, bacterias siempre vas a encontrar en el intestino grueso, sí, pero en el intestino delgado jamás, o estómago jamás. El sobrecrecimiento significa que las bacterias sobrepasan los límites que le pone el cuerpo en el intestino grueso y pasan al delgado. ¿Cuál posible significa el sobrecrecimiento? Entonces, hay factores predisponentes como traumas infantiles, genéticos, mujeres. Como todo en remoto, siempre las mujeres son más prevalentes. Y antecedentes dolorosos previos, o sea, pacientes que tengan síndrome de intestino irritable, o que tengan vulvodynia, o que tengan migraña, esas cosas. Y como les dije acá, traumas infantiles es bien común, ¿no? Personas que tengan algún trastorno de personalidad o algo así de adultos van a tener fibromialgia más frecuentemente. Desencadenantes son estresantes. Por ejemplo, tienen fibromialgia y se pelean con su esposo, o si alguno de ustedes tiene de repente, se pelean con el enamorado o están en exámenes, ya le está abriendo el cuerpo. No duermen, lo mismo, ¿no? Tienen discusión o en exámenes, duele mucho más cuando no duermen bien. Trastornos de estado de ánimo, ¿no? Depresión, fallece un familiar, un amigo cercano está enfermo o algo así, y empeora el dolor. Trastorno de ansiedad, catastrofismo significa que siempre ven lo peor. Por ejemplo, yo les podría decir a los pacientes, mira, es una enfermedad que no tiene cura, pero no tiene consecuencias para ti, no te va a pasar nada, entonces solo escucharon, no tiene cura, y se olvidaron de todo lo demás. Inactividad física lo empeora, siempre el ejercicio lo mejora, sueño de calidad también. Entonces se entiende un poco fibromialgia como síndrome de sensibilización central. Como les dije hace un ratito, es como un cortocircuito que pasa, como un círculo vicioso que pasa en el cerebro, que los nervios hacen mucho más sensibles a estímulos que ya no eran dolorosos y persisten dolor. ¿Cuáles son los síntomas? Podemos dividirlos en 3 grupos. Primero la parte de dolor, lo siguiente digamos, neurológicos, y hasta de otros. Entonces, la parte del dolor tiene que haber dolor generalizado. Los síntomas de neuro, digamos que lo podemos englobar en todos estos de aquí: fatiga mental y física, ansiedad, depresión, estrés postraumático, dificultad de concentración, hasta nombre le ponen. Esto le han puesto el nombre de neblina fibromialgia. Déficit de memoria, insomnio, despertares frecuentes y sueño no reparado. Estas son cosas, por ejemplo, ¿a qué se refiere sueño no reparador? Ustedes en exámenes deben haber pasado que se duermen, o mejor dicho, cuando salen los fines de semana y toman alcohol, se duermen y despiertan cansados por más
que hayan dormido 8, 9, 10, 12 horas, despiertan cansados como si no hubiesen dormido nada. Eso se llama sueño no reparador, que no duerme pero no descansa. ¿Cuál es la explicación de fibromialgia? Es que está asociada a microdespertares en la noche. Microdespertares son algunos de ustedes cuando están dormidos se acuerdan de despertarse a medianoche para acomodarse la almohada, para taparse, para sacar mover un brazo o hacer algo a medianoche. Probablemente una vez en la noche se acuerdan. Microdespertares es esto, pero ustedes no se acuerdan. O sea, abren los ojos, rompen el ciclo del sueño, digamos que se mueven, ¿no? Y se acomodan y vuelven a dormir. Y esos tienen muchas veces durante toda la noche. Como rompieron el ciclo del sueño, ya no descansan. Entonces despiertan cansados. Bueno, el insomnio no les tengo que explicar, ¿no? Simplemente no pueden dormir. Y acá están los otros que yo le pongo. ¿Por qué los divido así? Porque más o menos así es como yo lo enfoco para el tratamiento. Una parte es tratar el dolor, otra parte es tratar todos estos síntomas de aquí y otra parte es tratar este de acá. Ahorita cuando leemos el tratamiento vamos a regresar. Entonces aquí se encuentra visión borrosa, fotofobia, seroftalmia, serostomía, inestabilidad, variaciones de la inestabilidad vascular, como por ejemplo Raynaud o hipotensión ortostática, hay migraña, dismenorrea, vulvotidia, desuria, síndrome de intestino irritable, hipersensibilidad a la luz o sonidos, igual que la migraña o a químicos. ¿Por qué lo divido así? Porque estos de aquí no requieren que yo haga algo, todos requieren que otra especialidad haga algo. Digamos que tenga migraña, el neurólogo. Digamos que tiene dismenorrea, el ginecólogo. Digamos que tiene ojo seco, oftalmólogo. Entonces todos estos se tratan síntomas. Me quedan estos dos, la parte de neuro, digamos, y la parte del dolor. Entonces, los problemas de ansiedad, depresión, estrés postraumático y los problemas de sueño se ayudan bastante con antidepresivos. Entonces hay algunos antidepresivos que se usan en fibromialgia. Y la parte del dolor, así como en polineuropatía o que se ha visto en neuro, se usa gabapentina, carbamazepina, por ejemplo, gabapentina o pregabalina sí se usa en fibromialgia para el tema del dolor. Entonces, si yo lo entiendo así, como dolor, neuro y otros, entonces se me hace mucho más sencillo enfocar el tratamiento. Si el problema sigue siendo el sueño no reparador que aún duerme y despierta cansado, entonces yo voy a aumentar las dosis de los antidepresivos. Si digamos el dolor sigue siendo persistente, yo voy a aumentar la dosis de gabapentina y pregabalina, por ejemplo. Y si me dice que tiene migraña, yo le voy a decir que voy con el neurólogo, algo así. A mí me sirve dividir los síntomas para poder enfocar mi tratamiento. ¿Cómo va el diagnóstico? El diagnóstico, como todo en reumato, ha ido evolucionando a través del tiempo. Todos han rotado ya, están pasando por reumato, perdón, y han visto que el diagnóstico de fibromialgia sigue siendo de esta manera, ¿verdad? De esta manera, buscando los puntos dolorosos. Y estos son del 90 hasta los 2025, son 35 años que tienen. ¿Cómo se supone que se hace? Son 11 de 18 puntos dolorosos, que se supone que hay que apretar 4 kilogramos por centímetro cuadrado en ese punto, provocar el dolor y que el dolor se queje de dolor generalizado por 3 meses de evolución. ¿Qué problemas tenía esto? Como ya vieron acá, fibromialgia no es una enfermedad de solo dolor. Estos puntos dolorosos solo englobarían esto. Y el resto de síntomas no tienes como preguntarlos, examinarlos. Y después, ¿cómo calculas esta fuerza? Alguien con mucho músculo va a apretar fuerte, alguien chiquitito va a apretar despacito. ¿Cómo calculas esta fuerza? Aprenderse los puntos es fácil, de memoria no se hace. Ya, pero los problemas es el resto de síntomas y lo fuerte que aprietas, ¿no? Si digamos, pensando mal, yo quisiera que mi paciente tenga fibromialgia, le aprieto fuerte. Y si quisiera que no tenga, le aprieto despacito. ¿Cómo estandarizo eso? No se puede. Entonces, tiene esos problemas. ¿Por qué se sigue siendo usado? Porque es fácil. Es muy sencillo, te toma menos de un minuto hacer esto. Y lo segundo es que sí engloba algo de examen físico.
Bueno, nosotros, si han visto los criterios de reumatología, lo van a ver, siempre mezclan algo de clínica, algo de signología, o sea, algo del examen físico y algo de laboratorio. Todos los criterios hacen eso, mezclan cosas con la intención de evitar error, evitar, por ejemplo, el laboratorio se equivoca, los humanos nos equivocamos para examinarnos médicos y los pacientes fingen tanto con exceso como defecto. Les ha tocado seguro ver algunos pacientes que exageran los síntomas con tal de tener alguna atención. Y lo opuesto también, algunos pacientes que ocultan síntomas, como por ejemplo pasa en adultos mayores, ¿no? Que dicen, no, yo no sé qué, yo estoy sano, no tengo nada, mi hija la que me trae, ¿no? Ocultan síntomas con la intención de que no les hagan diagnóstico de ninguna enfermedad. Entonces los criterios de reumato siempre mezclan esas tres cosas, ¿no? Algo de la clínica del paciente, algo del examen físico y algo del laboratorio, imágenes o biopsias. Pero estos siguen siendo usados, como les dije, ¿no? Por lo fácil que son de aplicar. Y esta es la manera como empezó a cambiar. En el 2010 aparecieron las áreas dolorosas. Apareció el índice dolor generalizado. Ya no se le preguntaba si te dolía todo, si no tenía que cumplir estas áreas de aquí. Y sí fue cambiando, porque ya empezó a hablar de 9 áreas y más. Fue cambiando. El punto es que no voy a entrar mucho en detalle de cómo se hace el diagnóstico actual de fibromialgia, porque yo pienso que esto tiene que cambiar. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ya se hablan de áreas dolorosas nomás, de 9, y ya han quitado después la parte axial, ya no se toma en cuenta la parte axial. Es un índice que se toma, que se evalúa en una semana y que son hasta el toda esta semana. Esto empezó en 2010. Y también se englobó, me pareció, el score de severidad de síntomas. Englobaba fatiga, sueño no reparador o despertar, sueño no reparador, síntomas cognitivos y somáticos. De todos los síntomas que hemos hablado de aquí, los dividió, ¿no? Dividió en fatiga, que está acá, sueño no reparador, síntomas físicos y somáticos. Pero no definió qué es leve, qué es moderado y qué es severo. Miren, por ejemplo, fatiga leve, poca o intermitentemente causa problemas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sé que es leve? ¿Qué definición tiene leve? Miren, moderado. Problemas, causa problemas frecuentemente en un nivel moderado. Esa definición no me ayuda. Severo, síntomas persistentes y que me dificulten, que me dificulten mi actividad de vida diaria. ¿Qué significa eso? No hay una definición. Aparte de que yo tengo que preguntarle de todos los síntomas cognitivos y somáticos, todos estos de aquí, tengo que preguntarle al paciente. Todos estos de aquí. Y todos estos tienen que tener una respuesta de acá. Entonces, cuando ustedes se pongan a revisar un poco más, van a ver que las preguntas son bastantes. Y tengo que intentar definir qué es leve, qué es moderado, qué es severo en cada uno de esos síntomas. Entonces, al final del día me toma mucho tiempo. Los criterios de reumatología son criterios de clasificación, no son criterios de diagnóstico. Si alguien dice criterios de diagnóstico está mal, son criterios de clasificación. El diagnóstico, entre comillas, es diagnóstico por experto. Obviamente nosotros conocemos diagnósticos de algo y nos intentamos guiar de los criterios de clasificación existentes. Pero entre comillas el diagnóstico es por experto. No sé, a mí me da la gana de hacer diagnóstico de lupus de algo, yo hago el diagnóstico. Si no cumplo los criterios probablemente me equivoque, pero el diagnóstico es de experto. Entonces, estos criterios de clasificación han sido hechos con la intención de ser aplicados en ensayos clínicos. Los criterios de clasificación del lupus, artritis reumatoide también fueron hechos con la intención de ser aplicados en ensayos clínicos, solo que nosotros los hemos extrapolado a la consulta, a la vida real, y los usamos. Y los usamos porque son fáciles, sencillos de recordarse y por poco tiempo, y son muy buenos, son sencillos, específicos, todo bien.
Entonces, como estos son criterios de clasificación hechos para ensayos clínicos, en un ensayo clínico normalmente nos dan 3, 4, 2, 3 horas, 4 horas por paciente. Entonces, tranquilamente yo le puedo explicar cada uno de esos síntomas al paciente, hacerle entender e intentarle clasificar en leve, moderado, severo. Eso me va a tomar 20, 30 minutos probablemente, e internacionalmente las consultas médicas son de 15 minutos o de 12 minutos, depende de donde esté. Entonces, en todos los países, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no es algo de salud nomás. Lo más que vas a encontrar en alguna clínica que pagan mucho dinero es de media hora, nunca encuentran más. Bien difícil encontrar más. Entonces, ese es el problema de estos nuevos criterios, de que toman mucho tiempo en ser realizados. Hacerles comprender a los pacientes qué significa sueño no reparador, por ejemplo, toma tiempo. Decirles que si es leve, si es moderado, severo, toma tiempo. Y al final, para examinar solo tenemos unos minutos nada más, no nos alcanzaría. Otra razón por la que no usamos. Si ven aquí, todos son síntomas. Como les dije hace un momento que en reumatología intentamos mezclar síntomas, signos, laboratorio, imágenes, para que no nos equivoquemos. En cambio acá, todos son síntomas. Fatiga, síntomas. Falta no reparador, síntomas. Síntomas cognitivos son síntomas. Síntomas somáticos son síntomas. Entonces no tengo una manera fehaciente de que yo pueda comprobarlo. Yo suelo hacer el chiste siempre con estos criterios de que yo los podría resumir en una sola pregunta. ¿Tienes fibromialgia? Marca sí, marca no, y se acabó. Porque todo es muy subjetivo. Entonces al final yo podría terminar siendo engañado por el paciente. En esos pacientes, como les digo, que algunos intentan tener el diagnóstico de fibromialgia por temas psicológicos y técnicos o por temas legales, ¿no? Para jubilaciones, pensiones, esas cosas. Entonces tienen estos problemas. Por eso es que la mayoría de médicos no los acepta todavía. La mayoría siguen usando estos de aquí. Ustedes habrán visto, casi todos los médicos que están con los que ven ustedes, todos están con los 12 puntos, los 18 puntos dolorosos. Esto es como fue cambiando, 90, 2010, 2011, 16, 19. Puede ir cambiando en cuanto al número de índice de dolor generalizado, las cosas de síntomas. Pero ¿cuál es la parte importante de aquí? ¿Qué cambió que es tan importante que a mí sí me hace poner esta diapositiva? Es esto acá. Mucho antes del 2011, no, perdón, 2017. Antes del 2017 apareció el 2011, ¿no? Que tenía que buscarse otra entidad que podría explicarle el dolor. Esto era mandatorio, digamos. O sea, si uno sospechaba de fibromialgia, hasta el 2016 tenías que excluir otras entidades porque no podían coexistir con fibromialgia. Por ejemplo, digamos que ese paciente tenía polineuropatía primaria, son un dedo de todo el cuerpo. Venía a la consulta, encontrabas los 18 puntos dolorosos o la manera como hacías el diagnóstico en ese momento, pero no podías hacer el diagnóstico de fibromialgia porque tenías la polineuropatía que te explicaba el dolor. Esto cambió acá. Entonces ya no nos pide tener una explicación alternativa. Puedes tener fibromialgia con cualquier otra enfermedad, artritis reumatoide, lupus, polineuropatía, hipotiroidismo, lo que tú quieras. Con cualquier otra enfermedad puedes tener fibromialgia y la tienes que tratar. Entonces esto cambió en 2016 y a partir de ahí se nos hizo la vida mucho más fácil a todos. Porque ya podíamos tratar, aliviarle el dolor a los pacientes en lo que buscabas. De todas maneras tienes que buscar otras enfermedades que puedan explicarlo, pero ya no tienes que esperar para el tratamiento, ¿no? Ya los puedes ir tratando. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es que tiene que haber educación respecto a la enfermedad, o sea, explicarles que no tienen consecuencias para el paciente y hábitos de vida, o sea, lo que dice abajo, tienes que mandar a hacer ejercicios. Todas, cuando alguna persona nos duele algo, ¿qué es lo que hacemos? Meterse en la cama, guardar reposo. Eso tiene sentido en traumas, ¿no? Tú te golpeas algo, te haces un esguince, o infecciones también, ¿no? Estás con gripe, nadie te va a pedir que hagas ejercicio. No te va mal, reposa, que se te pase tu esguince, que se te pase tu gripe. Pero en reumato no.
Todas las enfermedades de reuma, todas, no recuerdo ahorita alguna excepción, quizás haya, pero ahorita no me acuerdo. Todas las enfermedades de reuma se nos piden ejercicios. Tienen que hacer ejercicios. Tienen osteoartritis, hagan ejercicios. Tienen lupus, hagan ejercicios. Pasivos y de estiramiento no serán, pero, perdón, activos y de estiramiento no serán, pero son ejercicios. Tienen enfermedades inflamatorias, una vez que pasen la parte aguda, tienen que hacer ejercicio para recuperar la fuerza. Tienen, no sé, tienen osteoporosis, con mucha más razón tienen que hacer ejercicio. Todas las enfermedades de reumatología, salvo alguna excepción que yo no me acuerdo ahorita, nos piden siempre hacer ejercicios. Psicoterapia también ayuda. Y bueno, terapia de farmacología, ahorita hablamos de los medicamentos, pero al inicio se empieza con un solo medicamento. ¿Qué hacemos si falla? ¿Qué hacemos si falla todo lo que hemos hecho y el primer medicamento? Entonces, terapia física, mandarlos a medicina física y rehabilitación, psicoterapia también ayuda, y recombinación. ¿Cuáles son los 4 medicamentos más usados en fibromialgia? Gabapentina, pregabalina, amitriptilina y luxetina. ¿Cuáles tienen la promoción de FDA? Pregabalina y amitriptilina. ¿Cuál tiene más evidencia de todos? Amitriptilina, por ser la más antigua. ¿Cuáles son las más usadas entre estas dos? Porque no puedes combinar estos antidepresivos hasta donde yo sé. Si el psiquiatra les dice lo contrario, es el caso del psiquiatra que sabe más de esto que yo. Pero no debemos, usualmente nosotros no combinamos los dos antidepresivos. Tampoco combinamos gabapentina y pregabalina, porque hacen prácticamente lo mismo, son de la misma familia. Entonces, usualmente usamos o gabapentina o pregabalina combinado con amitriptilina y luxetina. Les dije hace un momento que yo los dividía los síntomas por el tema del tratamiento. Entonces, la parte del sueño y los síntomas de depresión y esas cosas mejoran con antidepresivos. Y la parte del dolor mejoran con gabapentina y pregabalina. Por eso solemos combinar gabapentina y pregabalina con amitriptilina y luxetina. También estos te alivian el dolor, también estos te mejoran el sueño, pero mucho mejor para el dolor son estos, mucho mejores para el sueño son estos. Entonces, la idea siempre es usar los medicamentos. ¿Y cómo se hace? Se da aumentando las dosis de las medicinas. Es como, por ejemplo, la amitriptilina, la dosis inicial son 12.5. Lo damos hasta 25. Los psiquiatras usan más también. Fluoxetina es de 30 a 60. Gabapentina de 900 a 3600, que es mucho el techo con gabapentina. Pregabalina tienes que llegar a una dosis entre 300 y 600 o 300 y 450 miligramos al día. Y entonces se empieza de a poquitos, se vas aumentando, no funciona, vas combinando con la intención de ir aliviándole el dolor al paciente hasta que ya no tenga dolor o el dolor sea tolerable. De esto todavía no hay una guía, esto es un poco más de sentido común. ¿Ya han hecho artritis reumatoide? No. Ya. Cuando hagan artritis reumatoide van a ver que nosotros nos guiamos del DAS28 para buscar remisión. Eso está escrito, está normado, ¿no? Buscar remisión es el objetivo de artritis reumatoide. Acá todavía no. Por sentido común deberíamos buscar que esté sin dolor. Entonces, ¿cómo nos guiamos del dolor? Lastimosamente es subjetivo, entonces hay que preguntarle si aún le duele y si no aumentarle la dosis del medicamento. ¿Qué hacemos si no funciona? Si hay alguien que ha rotado conmigo acá, ya sabe que yo, de cosas que sin evidencia o cosas de medicina alternativa complementaria, son charlatanería, pero excepto en fibromialgia. En fibromialgia, yo sí acepto hasta cierto punto la alternativa. ¿Por qué? Porque a veces te va a tocar a algún paciente que de las dosis máximas de los medicamentos que tienes disponibles y aún persiste el dolor. ¿Qué haces con ese paciente? Lo que sigue sería darle tramadol, opioides débiles, es lo que tiene un poco más de evidencia. Y después de darle opioides débiles ya no tienes evidencia. Entonces es verlo sufrir con dolor o aceptar todas estas cosas. Aceptar cannabinoides, opioides más fuertes, acupuntura, electroestimulación. La electroestimulación es que, bueno, pasan electricidad por unos, al igual que la electromiografía, algo parecido, solo que en el mismo músculo. Provocan la contractura del músculo con la electricidad, pero no por agujas, sino por esos parchecitos que tienen el nombre. La estimulación sensorial bioacústica rítmica, eso se supone que es que cada, entre comillas, igual lo que creen ellos, que cada cerebro tiene un ritmo, todas las personas tenemos un ritmo, dice,
y cuando te aíslan en una de las cámaras y te ponen a un ritmo adecuado para tu cerebro, mejora, dice. Terapia termal es calor, hiperbárica, bueno, funciona para úlceras, para otras cosas acá también pueden intentarlo si quieren. Láser y fototerapia, que es calor, ejercicio y masajes, probióticos y extractos de plantas. Todo esto no tiene mucha evidencia, pero como les dije en contadas ocasiones, es de las pocas enfermedades en que yo sí acepto algo de medicina alternativa, porque es muy triste verlos con mucho dolor a pesar del medicamento. Fatiga crónica. ¿Cuál es la idea de ponerles esto en clase? ¿Qué piensan que es fatiga? Los cansancios. ¿Qué es cansancio? ¿Qué significa? Cuando tú eres paciente, tú puedes quejarte con el doctor, estoy cansado, doctor. Te voy a poner el ejemplo. ¿Qué significa que estar cansado? Vamos con decaimiento. ¿Estás tan triste que no te quieres parar? ¿Estás cansado? ¿Estás tan triste que no quieres hacer las cosas? Desánimo, estás tan triste que no puedes hacer las cosas. Vamos con debilidad. No tienes fuerza para levantar las cosas, o sea, digamos, quieres levantar un tenedor y no tienes la fuerza para agarrarlo. Quieres levantar tu celular y no tienes la fuerza para aguantar el peso del celular. ¿Eso es cansado? ¿O es cansado que te falte el aire? Tú quieres caminar, quieres hablar y estás quedas por tus palabras y doctor, que no se me oye, o estás que te falte el aire, o simplemente te duele todo el cuerpo y no quieres hacer nada. ¿Qué es cansado? Todo en medicina tiene una definición. El paciente tiene todo el derecho de decir que está cansado. Tú tienes que intentar definir cuál es el síntoma que te está quejando. Entonces, fatiga tiene una definición. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es qué significa astenia, qué significa disnea, qué significa debilidad, desánimo, decaimiento. Todas estas palabras que aparentemente son lo mismo, no son lo mismo. Son palabras que semiológicamente son diferentes, que conllevan a diferentes enfermedades. Por ejemplo, les decía, no estás tan triste que no te quieres parar de la cama, estás deprimida. No tienes fuerza para hacer esto, o tienes algún problema neurológico como polineuropatía, o muscular como alguna miopatía inflamatoria u otra miopatía. Te falta el aire, tienes fibrosis o tienes hipertensión pulmonar o tienes insuficiencia cardíaca. Tienes astenia, estás enfermo, tienes gripe, tienes algo. Vieron que aunque las palabras pueden en el lenguaje coloquial significar algo parecido, en el argot de medicina no. Entonces, ¿para qué les pongo esta clase de algo que quizás no se pueda tratar mucho y no sea muy interesante? Es para que ustedes busquen la definición de cada una de estas palabras y me lleguen al diagnóstico correcto. ¿Qué es fatiga? Fatiga es agotamiento o dificultad para realizar actividades físicas o intelectuales cotidianas. ¿Cómo ustedes entenderían fatiga? ¿Alguno va al gimnasio? Vaya al gimnasio. Digamos que cuando dicen estudiar para exámenes, dicen que estudian. Son 2 días, 3 días que no duermen, ¿verdad? O duermen mal, digamos. Dicen que estudian. Terminan los exámenes. ¿Quieren ustedes hacer algo? ¿Quieren llegar a su casa y echarse a dormir? Eso es fatiga. Tienen un esfuerzo mental exagerado. En este caso son los exámenes. Digamos que se han exprimido el coco unos días y llegan a su casa y ya no quieren hacer nada. No es que estén cansados, no es que les falte el aire, simplemente se han fatigado del esfuerzo mental que han hecho para estudiar. Eso es fatiga. Y la fatiga la puede desencadenar, es física o mental. Por eso ponía el gimnasio. Si alguien va a correr o va al gimnasio y se saca el ancho del gimnasio que no puede, ya pues en el caso ni bajar las gradas, va a llegar a su casa y no quiere ni levantar una mano, solo quiere echarse y descansar nomás. Eso es fatiga. Hay una fatiga fisiológica que después del ejercicio físico o mental intenso, que siempre se recupera con el reposo, si es la actividad. Existe una buena correlación entre el grado de esfuerzo previo y el desencadenamiento y la intensidad de la fatiga y recuperación
la recuperación suele ser rápida con el reposo. O sea, ¿a qué se refiere esto? La fisiológica tiene que haber un evento desencadenante, como el examen, por ejemplo. Ustedes estudiaron un montón y se cansaron, fueron al gimnasio y se fatigaron, ¿no? Tienen que recuperarse con el reposo. Estudiaron esa semana, esos días, durmieron esa noche, descansaron, al día siguiente, normal, ¿no? Nadie se sentía agotado, por ejemplo. Normal. Y tiene una correlación entre el grado de esfuerzo. Digamos, el que no durmió 3 noches y se pasó leyendo el libro completo se cansa mucho más que el que está solo leyendo las diapositivas y los dibujos de las clases, ¿verdad? Porque el esfuerzo es diferente. Y el reposo, como la recuperación, tiene que ser rápido, o sea, el día siguiente de dormir y descansar, ya están normales otra vez. Eso es fisiológico, eso es normal. Reactiva, ¿a qué se refiere? Que, digamos, tienen un familiar enfermo, está hospitalizado en la UCI muy mal. Todos esos días, por más que ustedes duerman o descansen, se sienten cansados, fatigados. Sale de alta su familiar, apenas sale de alta, ni siquiera dormido, ni siquiera descansado, ni nada. Sale de alta y ya tiene, digamos, la fuerza para hacer todo otra vez, todo normal. Eso es reactiva, que todo desaparece al desaparecer el desencadenante. Y la patológica, primero que tiene que ser de más de 6 meses de evolución, y segundo tiene que tener lo opuesto a la fisiológica, o sea, que no hay una correlación entre el esfuerzo. Digamos, simplemente se levantaron temprano para ir a hacer desayuno y ya no quieren hacer nada, ya, eso es patológico, ¿no? El esfuerzo no tiene correlación con el grado de fatiga. En ese mismo ejemplo, se van a dormir todo el día, mañana, tarde y en la noche, despiertan, siguen fatigados, descansando, no recuperan. Y tampoco, con fuerza de voluntad tampoco se recuperan. Por más que ellos digan yo lo voy a hacer, no lo hacen. Y tiene que durar más de 6 meses. Y este cuadrito, si ven, es muy parecido a la fibromialgia. Bastantes de las cosas que están escritas acá están en fibromialgia también. Entonces hay dolores de cabeza, dolor de pecho, mialgia, náusea, diarrea, vómito, disfunción cognitiva, hipertensión de los estímulos, neumonía cerebral, igual que la fibromialgia, trastornos de sueño, dolor de garganta, alergia, disnea persistente, mareos, desmayos, taquicardia, palpitaciones, desorientación, hipotensión nostálgica. Es muy parecido a lo de la fibromialgia. Entonces el tratamiento lo hace también algo por ahí. Y eso es más o menos cómo se ha ido cambiando el diagnóstico. Cómo ha ido evolucionando otra vez. Entonces tiene que haber aquí 6 meses de fatiga con problemas de sueño y déficit cognitivo. Esta es la diapositiva, digamos, más importante de toda la clase. ¿Qué cosas tienen que hacer ustedes? La fisiopatología es desconocida. Desencadenantes virales se han propuesto muchos COVID, como estaban de moda hace mucho tiempo, pero todo es desconocido todavía. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando tienen a alguien con fatiga? Es buscarle la causa de la fatiga, porque tienen que tener algo, ¿no? Ya hay fatiga crónica sin alguna enfermedad, bueno, ya simplemente tratas el síntoma, pero acá la idea es buscar enfermedades. Entonces, de la parte del endocrino, Addison, Cushing, diabetes, hipohipertiroidismo. De reumato, bueno, eso ya lo habrán en cada clase, ¿no? Lo que corresponde a AR, lupus, polimialgia, esas cosas. Infecciones VIH, Lyme, TBC, hepatitis crónica también, abuso de sustancias, Parkinson, miastenia graves, deficiencia de B12, trastornos psiquiátricos, anemia, sobrecarga de hierro. Esto es algo muy común con obesidad. Si tienen algún familiar muy obeso, tengan por seguro que está cansado, así como estoy cansado ahorita. Cáncer y trastornos de sueño, no apnea del sueño, narcolepsia. Entonces, cuando alguien presenta fatiga por más de 6 meses de evolución, esa fatiga cumple lo que se les dice ahí de patológico, tienen que buscar todas estas cosas. Y cuando todo sea negativo, ahí recién ya le ponen síndrome de fatiga crónica. Y el tratamiento, como les dije, es muy parecido al de la fibromialgia, tiene un montón de síntomas parecidos y cada uno se trata de acuerdo al órgano que está siendo afectado.
digamos, acá vemos trastornos de sueño, sueño no reparador, sueño insatisfactorio, dosis bajas de antidepresivos específicos como mitriptilina, como la fibromialgia, antiepilépticos que son de gabapentina, pregabalina, por ejemplo. Acá es la parte que es no farmacológica, que es higiene del sueño y todo. Digamos que tienen disautonomía, que tienen hipotensión prostática, es por el cardiólogo. Digamos que tienen ojo seco con el oftalmólogo. Cada digamos que tiene migraña igual, también se va con el neurólogo. Los síntomas que pueden ser, el síntoma que define esto que es la fatiga, una vez excluido las otras causas de fatiga, no tiene tratamiento. Eso sí es difícil. No hay un medicamento, digamos, que le quite la fatiga. ¿Qué es lo que se les explica a los pacientes? Es que simplemente tienen que aprender a dosificar su energía para que les alcance todo el día. No sé, yo suelo decir que todos tenemos como que una pila, ¿no? Algunos tienen una pila de Duracell y otros tienen su pila chinita más. Entonces, algunos con pila Duracell les alcanza la energía para todo el día. Y los que tienen la pila chinita nomás que les tocó fatiga crónica, les alcanza para un trabajo fuerte de unas horas y después ya no quieren hacer nada. Entonces con el tiempo aprenden a dosificar la energía, aprenden a dosificar qué cosas pueden hacer en qué momento del día para llegar al final del día cumpliendo todas sus actividades diarias. Listo, sería todo, gracias.